Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Educar Hoy. En esta ocasión tenemos a una persona que nos va a encantar, nos va a encantar su intervención y ya verán por qué. Voy a empezar leyendo su currículum, presentando a Eduardo Quevedo. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Judy? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de que estés aquí con nosotros, conmigo y con los escuchantes de este podcast, para seguir descubriendo entre todos qué significa Educar Hoy, que es el nombre de este podcast. Miren, Eduardo Quevedo es desde septiembre de 2019 profesor ayudante doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el área de estadística e investigación operativa del Departamento de Matemáticas, que aunque suene muy rimbombante y muy así como complejo, ya verán que es una persona súper accesible y que para eso lo hemos traído en el podcast para hablar de un tema súper interesante. Es además investigación de la División de Diseño de Sistemas Integrados del Instituto de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y está adscrito como director a 3 tesis doctorales por la Universidad de La Laguna. Eduardo tiene múltiples investigaciones, todas ellas, muchas de ellas indexadas con alto índice de impacto. Además, ha tenido varios premios en su carrera, tanto profesional como formativa. Ha trabajado en la empresa privada, ha trabajado como profesor a pie de aula y ahora mismo está en ese pie de aula diferente que es la universidad. Actualmente también es el director de innovación educativa y de formación del profesorado de la Universidad de Las Palmas. O sea que tenemos aquí el honor y el gran placer de tener a una persona súper preparada, súper formada, a la que yo admiro muchísimo y además de todo esto es amigo. Con lo cual todo esto se ve intensificado por esa admiración y esa amistad que nos une. Yo estoy encantada de que estés aquí. Muchísimas gracias por acceder a este podcast, Edu. Gracias a ti por la invitación. Para mí también es un placer y lo que tú dices, cuando se une la amistad y el trabajo, pues surgen grandes cosas y es lo que estamos viviendo, porque parte de lo que estoy haciendo ahora en todo este campo está implicada Judith. Uh-huh. Ahí estamos, somos compañeros de investigación, ¿vale? Para que no lo sepa, y aparte de compañeros también en el colegio, compartimos un año y ahora mismo Eduardo también sigue trabajando con nosotros en el cole, pero sobre todo somos compañeros de investigación, vamos sacando publicaciones poco a poco y vamos ahí profundizando en el tema que da título a este podcast, porque hoy vamos a hablar de un temazo que es el pensamiento computacional. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque está súper de moda, salen bastantes revistas de divulgación educativa, de repente una empresa saca un robot y dice, innova en tu aula, mete robótica. Pero muchas veces los docentes no tenemos primero la formación o el conocimiento de lo que significa realmente meter o introducir curricularmente el pensamiento computacional en el aula, y para eso te he traído a este experto que ya lleva tiempo trabajando en esto en diferentes centros, en la universidad como investigador y bueno, que tiene esas dos patas tanto de la teoría como de la práctica. Por eso, Edu, vamos directamente a la primera pregunta. ¿Qué es el pensamiento computacional y por qué es tan importante para la educación? Vamos a ver, Judy, nos hemos pasado muchos años tratando de hacer, eh, de dar respuesta a una pregunta que es cómo los ordenadores pueden entender a los humanos. Esto es la inteligencia artificial, es decir, cómo intentar que el ordenador eh, sea capaz de interpretar emociones y de acercarse al conocimiento humano. Casi que otra aproximación puede ser, pues, ¿por qué los humanos no empezamos a entender bien a los ordenadores desde pequeñitos? Y entonces de esa forma puede haber una comunicación entre ambos. Es decir, el pensamiento computacional no es más
que tratar de resolver problemas como los resuelve un ordenador, una secuencia estructurada de pasos, lo que se llama un algoritmo, eh, en el cual pues hay una serie de cuestiones que a lo mejor no están tan estructuradas como el problema clásico que nos ponían en matemáticas de, bueno, pues estos son los datos y resuélvelos, sino a lo mejor están incluso un poco deslavazadas y hay que hacer un trabajo muchas veces en equipo para resolverlo. Pero siempre pensando en eso, en cómo lo haría un ordenador. Vale, o sea, es como nosotros, personas, meternos en la cabeza de un ordenador para ver cómo resolvería ese problema. Eso es el pensamiento computacional, Sí, en en esencia. esencia es eso. Y claro, lo que pasa muchas veces es que, como en cualquier concepto, hay que pensar, pero bueno, esto, y ya ligándolo como si realmente tiene aplicación en educación, ¿esto de dónde viene? Bueno, pues hay una señora que está viva y sigue trabajando muchísimo, que se llama Janet Wynne, que es la primera que lo nombra en 2010. Y claro, ella toma referencias de Seymour Papert, que es un Ujú. matemático y un educador muy conocido, que es el que eh, sigue la corriente del construccionismo, que dice que, bueno, que para aprender tenemos que construir modelos mentales, y su referente es Jean Piaget, que bueno, Ujú. ya Jean Piaget sí es muy Conocido por todos conocido, los educadores. conocido por todos los educadores. Entonces, claro, ella terminó su tesis en 1983, casi Ujú, nosotros ni habíamos nacido, y a partir de ahí, pues, está trabajando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts ujú, y ahora mismo está en la Universidad de Columbia. ujú, Pero la idea de ella era, bueno, pues vamos a ver cómo podemos acercar el pensamiento computacional a diferentes disciplinas, ¿no? ujú. Y a partir de ahí, pues trata de ver cómo se puede aplicar. Mm, claro, esto se relaciona luego a justamente eso, de qué forma esto puede llegar y casi que lo que más nos preocupa es muchas veces, bueno, está ese concepto ahí, sabemos que tenemos que llegar a él, pero ahora de forma práctica, ¿cómo vamos al currículo? ¿Cómo lo implementamos? Ujú, Claro, lo que ha pasado ahora es que justamente también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya hace mucho tiempo, pues una persona que es Mitch Resnick, que le preocupaba esto, ¿no? La implementación, cómo aplicarlo, y que es el creador de Scratch. Y ya, ujú. bueno, ya sabe toda la potencia que tiene en educación Scratch, cómo se ha utilizado. Y esto ya va Vamos llegando. vamos a no dar nada, por supuesto, para que los escuchantes del podcast, si hay alguien que no ha escuchado hablar nunca de Scratch, dinos muy resumidamente qué es Scratch. Bueno, pues Scratch es un lenguaje de programación por bloques. Es decir, Vale. normalmente nosotros cuando empezamos a programar, yo soy ingeniero de telecomunicación y en mi caso pues casi empecé a programar ya con 18 años cuando entré a la carrera, pero ahora se está propiciando que los niños empiecen a programar. Y esto es un lenguaje de programación que es muy visual, hay una serie de bloques, de colores y esto ayuda Ujú, muchísimo al aprendizaje de la programación. La programación es una vía muy clara y directa ujú. para estimular el pensamiento computacional, no es la única, Ok, ahora hablaremos de y ello también. hablaremos de eso Ujú, también un poquito más adelante. Y este es un señor que le preocupaba esto, cómo se ujú. implementaba y cómo podía aplicarse también en el campo educativo para que los chicos y las chicas crearan cosas, un poco en la línea de lo Vale, que comentaba antes. vale, de resolver un problema. Ok, Ujú. entonces digamos que hay una investigadora principal que quiere llevar el pensamiento computacional a diferentes ámbitos y uno de esos ámbitos es la educación, ¿no? Y ella se inspira en Papert y se inspira también en Jean Piaget para ver esas fases evolutivas de lo que es capaz de hacer cada niño en cada Justamente. estadio Ujú. para poder implementar esa resolución de problemas si pensaran como un ordenador, ¿no? Básicamente es relacionar lo que es capaz de hacer un ordenador para que un alumno o una alumna sea capaz de hacerlo y ver el proceso de pensamiento que llevaría un ordenador para resolver un problema. En este itering, pues está el Instituto de Massachusetts que
da un paso más allá y crea esta herramienta que es Scratch, que es una manera de llegar a ese Exactamente. pensamiento computacional, que es programar por bloques en una web, digamos. Si alguien tiene interés en saber lo que es Scratch, lo voy a dejar en las notas del podcast, pero vamos, es scratch.com y ahí pueden ver diferentes proyectos colaborativos en español, en inglés, en árabe, en chino, de personas que están programando por bloques y de niños y niñas que están Claro. programando Y, por bloques. y es muy interesante, pueden entrar ahí en las, a mí que me gustan mucho las estadísticas, en las estadísticas de las edades, porque ¿Vale? yo siempre me acuerdo de esto de los juegos, de que jugaba uno de pequeño, de misterio, que te ponía desde los 6 hasta los 99 años, te ponía siempre ¿Vale? eso. Pues esto es un ejemplo de algo que está utilizando gente de todas las edades y que claro, lo usan los propios educadores, los padres, los niños, cualquier persona en su casa que quiere pasar un buen rato. Es muy Está guay. interesante. Vale. Pero Pues, es una es aproximación, es muchísimo. una aproximación, ¿vale? Porque seguramente si vemos artículos o yo qué sé, alguna editorial que de repente saca un robot o esa preocupación por el pensamiento computacional, yo como profe al uso, tutora de cuarto de primaria o profesora de inglés de bachillerato, Ujú. para mí es todo igual, para mí es pensamiento computacional, eso es lo de los robots, eso es programación, claro. Entonces, pensamiento computacional, programación, robótica, ¿es todo lo mismo? ¿No es lo mismo? Dinos por aquí a ver si podemos lograr ordenar este cajón. Vamos a ver, el pensamiento computacional plantea ese fin, que es acercarse a la aproximación de lo que puede eh, resolverse con un ordenador, con una secuencia estructurada de pasos. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Entonces, a mí me ha gustado mucho la aproximación que acabas de hacer hace un ratito Ujú, de los estadías de Piaget. La, ujú, la, en este caso estamos casi queriendo hacer una estructuración. Pensemos en un proyecto de centro, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros en nuestra investigación, en el cual, dependiendo de la madurez del niño o la niña, va a acercarse al pensamiento computacional con diferentes herramientas, que podrían ser la programación, la ujú, robótica o muchas otras. La clave también está en eso, en entender y evaluar qué es lo que se puede hacer, cómo se puede ujú, hacer, ver las alternativas, las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar o no tecnológicas y si se pueden adaptar. ujú, Entonces, casi que el pensamiento computacional cuando empieza se plantea con lo que se denomina tareas, trabajos, actividades desenchufadas. Es decir, vale. que sin necesidad de ningún equipo tecnológico, informático, un Ujú. robot, una tablet, Sí, todo eh, analógico, todo es se pueda. el alumno y el profesor y un boli y un papel. Sí, o incluso hay muchas aproximaciones también en países que no tienen los medios tecnológicos y que están trabajando con pensamiento computacional en la que a lo mejor un niño, una niña está programando a otro niño, a otra niña, le está dando unas Ujú, órdenes para que haga una secuencia de pasos y se ejecute. ujú, Eh, entonces están trabajando muchísimas eh, actitudes y competencias de forma conjunta. Se fomenta la creatividad, el razonamiento crítico, cuando estamos con los movimientos, incluso la lateralidad, que izquierda, derecha, ujú, eh, y sobre todo esto encaja muy bien con las metodologías didácticas activas, con la ujú, gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo. ujú, eh, eh, Tiene muchísimas posibilidades. ujú. Qué bueno. Entonces, para ver en este paraguas sería pensamiento computacional lo es todo y la robótica y la programación son herramientas para trabajar ese pensamiento computacional, Eso es. que es toda esta estructuración compleja de resolver problemas, a la que le podemos añadir la creatividad, a la que le podemos añadir el trabajo en equipo, a la que le añadimos un proyecto, es decir, una gran pregunta, una pequeña investigación que ellos tengan que resolver pues con una serie de pasos, pues descubrir la palabra secreta
o llevar 1 euro a la ONG que trabaja el colegio. Porque claro, otra de las preguntas que te quería hacer, a lo mejor a muchas personas les suena robótica o programación o pensamiento computacional o lo que has dicho, algoritmo, que también lo dijiste a principio de la entrevista, y dice, vale, pues eso es matemáticas. Eso es solo matemáticas y ya está. Que sí que tiene que ver mucho con matemáticas, y si pensamos en los criterios de evaluación de matemáticas, pues te cuadra muchísimo matemáticas o tecnología, ¿no? Toda esta parte STEM que podemos introducir el pensamiento computacional, pero no es solo matemáticas, ¿verdad, Edu? ¿Qué más podemos trabajar con el pensamiento computacional, con la robótica, etcétera? Vamos a ver, el pensamiento computacional como tal se puede trabajar en todas las materias que están ahora mismo regladas en el currículo. Ujú, Es verdad que hay una serie de materias que son más propicias, que son las que ahora están incluidas en ese paraguas que es el STEM, ahora ya incluyendo la STEAM, el ujú, inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, las que están por ahí relacionadas. ujú, Eh, pero es verdad que y se integra muy bien en cualquier materia, sobre todo con un aprendizaje basado en proyectos. Es decir, si se plantea un proyecto en el cual se unan diferentes materias, diferentes asignaturas, es verdad que todas podrían estar ahí en mayor o menor medida, y en todas se podría ir trabajando el pensamiento computacional. Pero ¿para qué se está propiciando esto ahora mismo en el currículo? Porque lo que está pasando es, pues lo que me pasó a mí, que uno llega a una ingeniería, a una carrera más técnica en general, y no se ha enfrentado antes a esta situación. Y ujú, es más, que muchas vocaciones, que ese es el problema que hay ahora mismo con las vocaciones científico-tecnológicas, no se están estimulando porque no se están mostrando estas herramientas desde las edades tempranas. ujú, Entonces, claro, hay que pensar que estamos hablando ingeniería informática, ingeniería de telecomunicaciones, eh, matemáticas, física, pero realmente no nos estamos dando cuenta en que la oferta laboral, a lo mejor en 10, 15 años o en menos, va a cambiar y van a ujú, aparecer profesiones ya más consolidadas, como el analista de Big Data, que ya está entrando con fuerza y hay muchos ujú. matemáticos ahí implicados, piloto de drones, telecirujano, un cirujano que está desde su casa operando a alguien. Parece una cosa imposible, pero podría Pero ser. no, hay Eh, hospitales que ya lo tienen. eh, arquitectura que esté trabajando con impresión 3D y que se Ujú. dedica a hacer modelos. Bueno, hay muchísimas profesiones que están llegando y se van a consolidar, en las que el pensamiento computacional puede ayudar mucho a generar esas vocaciones. Qué bueno. Aquí hay dos preguntas que te quiero hacer porque has nombrado dos bloques que quiero tocar. Vamos por el primero. El primero, pero lo quiero tratar después. El primero es cómo ser el nuevo currículo, ¿no? El que ya vamos a aplicar en unos meses pronto. Si toda esta parte de pensamiento computacional la refleja o no, si estamos dando pasos para ello de manera, entre comillas, obligatoria, es decir, que ya no es una opción de centro, porque hay muchos centros que llevan trabajando robótica pues 10 años y a lo mejor en ese sentido van adelantados, pero es algo Claro. que tiende, entiendo que tiende a democratizarse. Eso por una parte. Y por otra parte, has estado hablando de las profesiones, de cómo se combina una cosa, digamos, clásica, ¿no? Una arquitectura o medicina con toda la parte de pensamiento computacional y todo lo que engloba y con lo que puede desarrollar pues impresión 3D, programación, los robots. Para ti el pensamiento computacional sería como el inglés de hace 20 años, es decir, es un idioma Por que antes supuesto. era como, parecía que solo algunos podían hablar y ahora todo el inglés como que se da por supuesto, se da por hecho que tienes un B1 o un B2. Ujú. ¿Será el pensamiento computacional el nuevo inglés de nuestro tiempo y tendremos que, estaremos obligados moralmente, porque creo que es una obligación moral, a que todos nuestros niños y nuestras niñas sean capaces de acercarse al pensamiento computacional y saber que vamos a convivir con robots, con ordenadores, con tecnología y que nosotros podamos comprender qué hay detrás de eso, crear
cosas nuevas y valiosas para la cultura. No sé, ¿me explico? Por una parte el Completo. currículo ¿Vamos y con la por otra segunda parte el o con la idioma. primera? ¿Vamos Por con la donde segunda? quiera. Yo te dije Venga, al revés, pero da igual, como tú quieras. vamos con la Venga, segunda porque querías hacerlo al revés. Entonces, mira, venga. justamente el idioma, es que has puesto el ejemplo perfecto. Te voy a explicar por qué. Ahora Venga. mismo hay sobre la mesa, el Ministerio ha sacado un documento en enero de 24 propuestas para mejorar la profesión docente. Estamos hablando de las personas que estudian el grado de educación infantil, grado de educación primaria o el máster de formación del profesorado. Ujú, Entonces, ahí se está propiciando una cosa que salió ya hace 2 años en el momento de la pandemia, por allá por junio, julio de 2020, salió en el Boletín Oficial del Estado un marco europeo, europeo no, ya asociado al marco español, un marco de competencias digitales docentes. Esto que ujú, ahí está el pensamiento computacional, pero muchas otras competencias docentes, y se está determinando que a partir de ahora, pues, eh, se estimule ese marco de competencias digitales docentes de una forma similar al marco común europeo de referencia para las lenguas, las cuales, según las cuales uno puede tener un nivel A2, B1, B2 ujú. en las diferentes destrezas comunicativas, de redacción y demás, ¿no? Pues aquí está definido ya ese marco y lo que se está haciendo es ver cómo ahora se puede implementar eso en el marco educativo para que un profesor, una profesora pueda acreditar esos niveles. Incluso que determinadas figuras en los centros, como por ejemplo podrían ser los coordinadores TIC, Ujú, tuvieran que tener que acreditar un cierto nivel de competencia en ese marco. O sea que efectivamente esto es algo que es así y que luego eso se traslada para que eh, esto se transmita a los alumnos y también se pueda determinar el nivel competencial que adquieren eh, en las diferentes destrezas, como por ejemplo puede ser el pensamiento computacional. ujú. Ahora mismo hay muchas investigaciones que son muy, muy interesantes en las que se le pone una tarea a un alumno, a una alumna. Estamos hablando, por ejemplo, que se está trabajando mucho el pensamiento computacional, por nombrar otras áreas que no parecen tan claras, en biología, en temas de genética y demás, ¿no? Entonces se le pone una tarea al alumno para que haga un programa que genere una estructura en la cual pues se está ejemplificando el funcionamiento de las células o de alguna cuestión en ese ámbito. Y hay ya evaluadores automáticos que cogen el código que trabajan los alumnos para ver cómo están desarrollando las diferentes competencias del pensamiento computacional. Muy interesante. Vale, qué Mm. bueno. O sea que es un lenguaje que, igual que el inglés, todas las competencias que hay Claro. una A1, A2, y que A1, A2, 3 no, A1, A2, B1, B2, Eso, eso. C1, C2, Eso. y que en Y está esta igual, ¿eh? está igual, Está exacto. igual marcado en el BOE. Sí, sí, igual. Está igual. De esto quiero relacionar con un episodio que también grabamos con Panos, que él fue el investigador principal de la herramienta Selfie, que es una herramienta de diagnóstico para ver cómo está la competencia digital de tu centro y de los docentes, de los alumnos. Es muy colaborativa y bueno, te voy a dejar en las notas del podcast ese episodio también porque hay muchas Genial. cosas de las que habla con respecto a Eduardo, con respecto a la confianza, con respecto a la competencia digital docente que también hablamos en ese episodio. Entonces sí, es un nuevo lenguaje y sí, es algo que futuros docentes, si estás escuchando este podcast y eres estudiante de magisterio, aparte del inglés, el pensamiento computacional, digamos que es un must o por lo menos es un plus en tu currículum para saber por dónde van los tiros en el futuro. Vamos a la siguiente pregunta con el currículum, ¿no? Claro, es que ¿Qué acabas de tengo decir que en el saber futuro. en el futuro que es hoy? Que En es el que futuro ya, que es no, pero hoy. ¿qué pasa? Que, claro, uno dice, pero si están todas estas herramientas y se está ya a ese nivel y está ese BOE y demás, ¿esto cómo está? Pues claro, el currículo a nivel europeo hay países que van súper avanzados, desde que en 2010
estaba Janet Wink nombrando el pensamiento computacional, pues se plantearon, bueno, vamos a integrarlo en el currículo y ya tiene mucha traducción, países centroeuropeos principalmente. Pero en España lo que ha habido hasta ahora hay un estudio de 2017 de la Comisión Europea y plantea, bueno, cómo está el mapa europeo. En España lo que se determina es que hay prácticas a nivel regional, autonómico, hay autonomías como Madrid, como Extremadura, que lo han trabajado bastante. Galicia también creo que lo También introdujo Galicia, dentro de su efectivamente. currículum. Y en Canarias, pues más bien ya la voluntad de, como pasa en muchas otras localidades, de los centros, iniciativas de los CEP, que pueda haber particulares, pero normalmente están ligadas a actividades extraescolares, a estaciones puntuales del currículo, pero no tanto a lo que es realmente una integración curricular. Entonces, claro, todos estamos esperando como agua de mayo qué vaya a pasar en la ley y de repente aparece ya el pensamiento computacional y uno dice, bueno, pero vamos a ver luego cómo se va a transmitir en los reales decretos de enseñanzas mínimas. Bueno, pues ya tenemos el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Educación Infantil, que es del 2 de febrero, o sea que es O sea, una hace cosa nada, muy ayer. reciente. Ajá. Y de repente en el Real Decreto de Educación Infantil hay un área que viene de áreas anteriores, ¿no? Hay un área que es la de descubrimiento y exploración del entorno. Y ahí se está relacionando todo esto con el método científico y aparece el pensamiento computacional. Y, y ya los criterios de evaluación del segundo ciclo de educación infantil se habla, leo textualmente, programar secuencias de acciones e instrucciones para la resolución de tareas analógicas y digitales desarrollando habilidades básicas del pensamiento computacional. Imagínense, ya está, esto es educación infantil. Se nombra 4 veces. Pero es que el 2 de marzo, eso ya hace ¿cuánto? 3 semanas. 3 semanas. Pues el 2 de marzo ya sale el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria. Y aparece 24 veces el término del pensamiento computacional. Está ligado a matemáticas, pero también a otras materias, a la biología y Sí, la porque geología. resolver problemas puede ser en cualquier asignatura. Claro, entonces está relacionado con el conocimiento del medio natural, social y natural. Y en esas áreas, ¿no? Y hay un borrador que probablemente ya se convierta también, bueno, si estamos 2 de febrero en infantil, 2 de marzo Tiene que ser 2 en de primaria, abril 2 de ya. abril probablemente en secundaria, en el que ya aparece claramente enfocado dentro de lo que es la competencia digital aparece ya muchísimas asignaturas, biología, geología, matemáticas, tecnología y una asignatura nueva que es muy interesante porque está muy enfocada a la comprensión de elementos informáticos, que es la asignatura de tecnología y digitalización, que es un poco entender qué supone una sociedad digitalizada. Entonces, yo siempre digo que una sociedad digitalizada es en sí mismo un riesgo, pero la palabra riesgo siempre se suele entender con una connotación negativa y existen los riesgos negativos y los riesgos positivos. Correcto. Entonces, siempre que se hace una implantación tecnológica en un centro, por ejemplo, para aplicar un proyecto de centro de pensamiento computacional, que es una de las líneas que nosotros estamos siguiendo, ahí hay un riesgo positivo tremendo. Y ese riesgo positivo, bueno, pues puede haber un impacto muy bueno para el profesorado, para entender todos estos conceptos, mejorar sus capacidades en la enseñanza. Pero claro, eso requiere de medios, requiere de una formación especializada, de un seguimiento del proyecto, de saber que es poner algo más, además de todo lo que tiene Además que de hacer el todo. profesorado. Pero bueno, pero el impacto positivo puede ser muy bueno. Entonces, Qué bueno. Me recuerdas a la palabra riesgo igual que la palabra crisis, que son dos palabras efectivamente. ¿no? que tenemos como connotaciones negativas hacia ellas y realmente implican un cambio que puede ser para positivo, Claro, aunque en este momento no lo veamos. Que esa es otra de las cuestiones que quería hablar contigo, porque muchas cosas que hagamos con pensamiento computacional, o si por ejemplo, venga, el año que viene, el curso que viene me voy a atrever y tiene la casualidad que la editorial me ofrece un robot para trabajar con infantil o con primaria, venga, me voy a atrever, ¿cómo lo puedo hacer? Porque esa es otra de las preguntas, voy a tener riesgo y voy a tener crisis porque no sé, es una herramienta claro. nueva, es un concepto nuevo que además de enseñar matemáticas,
tengo que usar el robot y muchas veces no es eso, es usando el robot cómo puedo enseñar Claro, matemáticas, efectivamente. porque es combinar ambas cosas, que es la palabra que tú has dicho, integración curricular, ¿no? Claro, Es, Edu, perdona. no, es que justamente acabas de decir una cosa que es muy interesante porque hablando, por ejemplo, de la robótica como medio para trabajar el pensamiento de lo computacional, hay un momento en la madurez del niño, de la niña, en que la robótica pasa de ser el medio al fin. Vale. Y claro, a lo mejor, imaginémonos en infantil, primeros cursos de primaria, el robot pues puede ser un elemento para que se vaya moviendo por una serie de caminos. Imagínense pues un cuadrado de 16 posiciones en la que yo quiero que el robot vaya de un número a otro y que después llegue hasta la suma, por Ujú. ejemplo. Y Vale. vamos moviendo ese robot. En ese caso, el robot pues está siendo un medio para, como si estuviéramos utilizando regletas de Cuisinert, la Ujú, pizarra, una regla, pues es un medio para que al final el niño aprenda a sumar y lo ujú, haga de una forma a lo mejor un poco más lúdica, más atractiva. ujú, Eh, o haga un pequeño programita con el robot, pero al final de repente hay un momento en el que en tercero, cuarto, quinto de primaria que ya empiezan a construir el robot y ujú, eso genera otra serie de habilidades y un poquito más adelante pues pueden entender la electrónica del robot ya llegando a secundaria. Entonces es un camino marcado en el cual se integra curricularmente el pensamiento computacional, en este caso utilizando robótica, y se ve cómo de repente un niño ha visto para qué se puede usar el robot, cómo lo puede construir y cómo lo puede programar. Entonces, ujú. cuando tiene que elegir una carrera, dice, pues esto A me mí me gusta, encanta, sí, claro, montar, desmontar, exacto, ver me gusta. cómo lo Creo que puedo me gusta mejorar. Exacto, construirlo, programarlo, exacto. las comunicaciones que hay en el robot, las implicaciones que tienen para la enseñanza y estás barriendo muchísimas profesiones y muchos puntos de vista. Muy interesante. Está, vamos, me encanta porque ahí vemos la perspectiva completa, ¿no? Claro, Pero hay muchos profesores, profesoras que a lo mejor están escuchando este podcast, dice, bueno, pero es que yo no tengo, yo qué sé, yo trabajo solo en primaria y no claro. tengo esa visión de centro. Pero hay una cosa que a mí me gusta decir, que cuando hagamos cualquier innovación, poco, bien hecho y compartido es mejor que nada. Y es algo que impacta, que tiene un riesgo positivo para nuestros alumnos. Entonces, me gustaría preguntarte, Edu, ¿me suena bien? ¿Soy una profe de infantil o de primaria o de secundaria de matemáticas o de lo que sea? ¿Cómo puedo introducirlo en mi asignatura, en mi centro, en mi proyecto educativo? Porque me gusta, es algo que me atrae. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, acabas de decir algo que es fundamental, que es voy a hacer esto en mi centro educativo. Entonces, para empezar, lo que requiere la integración de este tipo de actividades en un centro es el sponsor del centro, es decir, que el centro realmente quiera hacer esto, esté convencido y demás. Claro, eso antes era más complicado porque, bueno, es una cosa que es algo añadido, no está Ujú, en el currículo. Ahora ya es más fácil porque es claro. que el currículo lo está marcando, es que hay que hacerlo. Ujú, Entonces, partiendo de esa idea y de que si esto ya se implementa a partir del curso que viene como algo piloto probablemente y demás, pues haya que hacerlo, es clave que hay que ver ahora, segundo paso, hasta dónde puede llegar el centro con los recursos que tiene disponibles. Es decir, ujú, aquí hay una componente económica importante, no es lo mismo programar que usar un robot. ujú, Programar, pues la programación entre comillas es gratis. Es decir, ujú. Es una web que te das de alta y claro, puedes. Ujú, entonces, lo que hay que darse cuenta es que hay infinidad de recursos en Internet, hay una o sea, una amplia manera de hacer las cosas, pero es recomendable tener algún tipo de asesoramiento también. Es decir, a esto no, uno no empieza solo
de ninguna manera. Entonces ya se están viendo algunas formaciones desde la Consejería de Educación para ir al menos haciendo una guía inicial de, bueno, se pueden aproximar por aquí, pueden entrar por aquí, y es una forma de ir llevando a cabo un acercamiento progresivo. Yo creo que esto va a crecer muchísimo ahora, porque Ujú. ahora ya está en el currículo, no es que se vaya a plantear una actividad extraescolar en un centro, sino que hay que realmente integrarlo, y que ahí también pues los CEP van a tener una Un importante papel tarea que importante de realizar. formación. Los CEP son los centros de profesores, por si se llama de cualquier otra manera en tu comunidad autónoma, son Vale. estos centros que nos ayudan, nos apoyan con formación, con recursos, con ir un poquillo a a la avanzadilla de las tendencias educativas y que llegan a los centros de manera, pues en el plan de formación de cada centro o haciendo esas acciones dentro del centro de profesorado y que son los profesores que vienen de diferentes centros para compartir esas experiencias o lo que sea. Entonces, genial. Como el Y currículo nos va... Dime. una cosa Sí. que sí, y por introducir también ya algo de investigación en el tema, claro, es importante que cuando se plantea un proyecto de estas características, se trate de que sea diverso, en el sentido de que si se centra todo en una tecnología o en una forma de hacer las cosas, además de que, pues como todo, el profesorado, pues a lo mejor hay algo que le puede gustar un poco más, un poco menos, y si se ponen diferentes tecnologías, diferentes maneras de trabajar, pues puede ayudar mucho a que el proyecto se integre, porque al final si todo está bajo la misma capa, pues bueno, pues esto a lo mejor no me gusta tanto, pero es parte del proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, por compartir una experiencia reciente, saben que allá por marzo de 2020 nuestra vida cambió. Y claro, nosotros estábamos comenzando el proyecto en un centro, se puede decir el nombre, ¿verdad, Judy? Sí, sí, no pasa nada, En no hay problema. el Colegio Claret de Las Palmas. Y en ese momento, pues estábamos utilizando robótica educativa con chicos y chicas de primaria. Y pues claro, de repente, de la noche al día, pues estaban los niños confinados en sus casas. Ujú. Claro, ¿qué se hizo en ese momento? Pues en 2 semanas se preparó un programa informático que simulaba el funcionamiento de los robots para que los niños y las niñas pudieran seguir trabajando en casa la robótica, Ujú. con implicación de los padres también. Bueno, fue algo muy bonito. Ujú. Y luego eso que se hizo se contó también en la Facultad de Ciencias de Educación de aquí, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, eh, para que se viera cómo en una situación de crisis que comentaba antes Judy, pues se buscó otra alternativa, porque hay infinidad de alternativas para trabajarlo. Y luego eso se ha publicado, es una publicación, porque saben que cuando viene la pandemia, pues muchísimas revistas están interesadas en publicar sobre la- eh, las consecuencias de la pandemia en educación, y bueno, pues esto al final se publicó. Muy bien. Y ahí tuvimos un trabajo de investigación importante que creo que es algo fundamental en educación y que no estamos muy acostumbrados a hacer, que es a revisar, preguntar, reflexionar sobre las prácticas que hacemos para crear pues ese campo del saber educativo con la acción, no en la parte teórica de las universidades, que es algo que se quejan muchísimo los profes de centro, ¿no? Los profes que están a pie de aula que dicen, ya, pero la universidad dice unas cosas y después nosotros la realidad es otra. Pues realmente ese punto de unión de la investigación-acción, es decir, se hace algo, investigamos sobre ello o investigamos sobre algo y lo llevamos a cabo en las aulas para ver su impacto, pues es importante que las universidades y los centros vayan de la mano en ese sentido para que realmente la investigación sirva para algo, ¿no? Y ahí sí que me gustaría hacer esa reflexión que estamos intentando hacer con este proyecto de pensamiento computacional en el colegio, que es la investigación y la práctica de la mano, ¿no? Y hacer ese campo del saber en la robótica más grande todavía para que otros investigadores, otras personas puedan acceder a esa información. Pues genial, Edu, hemos hecho un recorrido
yo creo que bastante bueno sobre el pensamiento computacional, sobre la robótica, la programación, tener ganas de introducir estos elementos en el colegio y ahora casi como un deber porque está dentro del currículo. Entonces, en ese sentido ya hemos tocado todos esos palos. Me gustaría preguntarte cómo ves el pensamiento computacional en 3 años, en 5 años, ¿no? A corto o medio plazo, ¿cómo lo ves tú? Pues me gustaría verlo bien construido. Ujú, La cuestión ahora mismo es que desde que algo pasa a ser obligatorio y hay que hacerlo, pues hasta cierto punto puede parecer como, bueno, es una cosa más a hacer y vamos a intentar llegar a unos mínimos. Si esos mínimos no son lo suficientemente eh, estructurados, bien organizados, se ponen unas pautas, una formación, se quedarán en unos mínimos demasiado mínimos. Pero si ujú. realmente hay una serie de guías de actuación, de cómo trabajarlo en el aula, de cómo desarrollarlo, pues creo que podemos tener en muchas comunidades autónomas un desarrollo bastante potente en 2, 3 años. Vale, pues con ese deseo acabamos esta parte de la entrevista. Y antes de empezar con el bloque de despedida, sí que quería concluir que toda esta parte de pensamiento computacional se debería democratizar, ¿no? Y tú, profe, maestra, maestro, pues atreverte a conocer un poquito más, acercarte a este campo que es para esto, para lo que he traído a Eduardo al podcast, para hacer un acercamiento, que veas que no es tan complejo y que realmente podemos tener medios si queremos, ¿vale? Vamos allá, vamos al bloque de despedidas. Son 3 preguntas, ¿vale? La primera es, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere saber más de ti, pues, no sé, alguna web, alguna cuenta que tengas en redes sociales, cuéntanos por aquí. Sí, yo suelo tener cierta actividad en Twitter, en Ecu Gutiérrez, Ah, ok, y luego pues al estar ahora mismo en el vicerrectorado de profesorado, ordenación académica e innovación educativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues también tengo un perfil en el que tengo tanto correo electrónico como teléfono móvil corporativo, me pueden encontrar por ahí. perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Si hay algo que te gustaría Pues, desaprender. pues un poco en la línea de lo que hemos estado hablando hoy, de esta serie de secuencia estructurada de pasos, algoritmos y demás. Hay una serie de algoritmos que hemos ido aprendiendo y casi sin darnos cuenta en nuestra infancia. Yo siempre suelo hacer referencia a la regla de tres. Ujú. No sé si tú, Judith, a ti te enseñaron la regla de tres, cómo se Sí, resolvía. ¿Y te sí. acuerdas cómo se hacía? Despejar la X, sí, más o menos. De una cosa, eh, la regla de tres se enseñaba de una manera un poco, había una X, había que multiplicar en cruz y aquello no se explicaba. Bueno, pues, Ujú, y también, un ejemplo más fácil, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ujú. por ejemplo, eso se explicaba porque yo soy de bachillerato, pero no sé si, No, bueno, y en primaria se explicaba la raíz cuadrada también. sí, pero o sea, con la eso me refiero no, no a secundaria, perdonen, a la LOCSE, o sea, Vale, a la ley, ok, ok. con la ley, la LOCSE ya se había quitado y luego con la nueva ley también, pero se sigue enseñando y hace 25 años que no está en el currículo. La raíz cuadrada, hay un algoritmo que se explicaba por pasos, pero el problema que hay de fondo es que todo eso hay que desaprenderlo y empezar a entender que la raíz cuadrada tiene un significado relacionado con un cuadrado. Si no se entiende que 3 al cuadrado es 9 porque ahí hay un cuadrado de 3 por 3 y dentro de Ujú. ese cuadrado hay 9 cuadrados unidad dentro. Son cosas que no se explican de forma didáctica para que se enseñen muchas veces y que todos hemos ido aprendiendo. Pues todo eso a mí me ¿Te gustaría gustaría desaprender? desaprenderlo Vale. y poco a poco estoy intentando revisitar eso para ver cómo se podría enseñar de otra manera. Qué bueno. Qué bueno que visites tu infancia y tu propio proceso de aprendizaje para mejorar para las siguientes generaciones. Vamos a por la última. ¿Qué significa para ti educar hoy? Que es el nombre de este podcast. Eh, bueno, yo creo que para educar hoy, eh,
y hablando un poco en enseñanza, niveles de enseñanza arreglados, para mí lo más importante, aunque parezca increíble lo que voy a decir, educar hoy es tener un control de la clase, primero de ¿Vale? todo, Ok. que esa clase entienda la autoridad que tiene el profesor, pero no una autoridad dictatorial, sino una Ok. autoridad de aquí está el profesor, aquí está el alumno, la alumna, el profesor, la profesora, y a partir de ahí tratar de motivar. Primero, control de la clase, luego Gestión de aula, motivación, liderazgo, motivación. motivación, Ok. y entonces guía. Es decir, cuando ya he motivado al alumnado y ya le he mostrado las herramientas, todo lo que vamos a hacer, que ellos sean los protagonistas del aprendizaje. Es decir, que uno los está guiando, pero que, que al final, y pasa mucho con todo lo que hemos hablado, el pensamiento computacional, la robótica, la programación, ellos acaban enseñándote a ti. Mm. Porque si están motivados y se ponen a buscar, y ahora con las herramientas que tenemos tecnológicas, pues desde edades tempranas están buscando continuamente si están motivados en el campo, pues eso, que ellos se conviertan en los protagonistas y que empiecen a trabajar como podría trabajar un investigador, o podría trabajar un ingeniero o un filólogo o cualquier persona que esté en el futuro desarrollando una profesión productiva y para la que ellos se van a sentir realizados, felices como Vocacionado. personas. Ujú, ujú. Eso Me es. encanta, me encanta. Con esa idea de que los alumnos superen a los maestros, que al final también es parte de nuestra vocación como docentes, terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por estar Así aquí, es. por tu generosidad, por tu tiempo y por tu saber. Uno se arrima a buenos árboles para que le den sombra y en mi caso tú eres un gran árbol en el que me puedo sentar a la sombra, aprender, relajarme. Así que muchísimas gracias por esta experiencia compartida y porque sigamos caminando mucho más años juntos, investigando y aportando a la educación. ¿Vale, Edu? Muchas gracias. Bueno, Judy, muchas gracias a ti. Estamos en contacto y espero que la experiencia del podcast siga con mucha fuerza. Sí, ya verás que sí. Venga, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguir escuchando. Un abrazo y mucho ánimo.